Hola, ¿alguna vez han pensado que todos nacieron en un mundo globalizado? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que todos estamos llamados a ser ciudadanos globales? Hoy vamos a conversar y vamos a mirar este video ilustrativo en relación a todo lo que involucra la globalización, más allá de una tendencia, más allá de un proceso, posiblemente incluso como un estilo de vida o como una perspectiva bajo la cual funcionan en la actualidad muchos países en el mundo. Curiosamente, caricaturas como esta nos ilustran claramente que llega el momento en que ya no alcanzamos a determinar incluso el origen de lo que tenemos, de lo que compramos o de lo que queremos. ¿Puedes dar un ejemplo positivo y otro negativo de globalización desde tu propia experiencia? ¿Qué impacto tiene la globalización en tu organización o tu universidad? ¿Cómo puede humanizarse la globalización? ¿Sabes dónde ha sido diseñado, fabricado, montado o ensamblado tu teléfono móvil? Quiero invitarte a que selecciones 3 de las preguntas que en este momento aparecen en el video y las resuelvas y las subas como tarea en nuestra plataforma Aula Extendida en la actividad Globalización Semana 2. Vamos a pensar inicialmente, ¿qué es la globalización? Ya no solamente podemos ver este término desde el punto de vista económico. Entendemos que la globalización, así como todo lo que ha evolucionado el comercio, ha tenido una evolución también desde el punto de vista de un concepto. Inicialmente, la Real Academia de la Lengua Española nos hablaba de la globalización como la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Esto significa que ya el Estado o los países pierden un protagonismo clave que estuvo funcionando durante muchos años, como ya lo hemos estudiado en otros momentos. Ahora bien, son las empresas quienes están como protagonistas en estos escenarios. Parte de la iniciativa y de la visión empresarial de lo que refiere esta nueva era de las empresas llegando a mercados internacionales, lo cual contribuye a ese desarrollo económico de los países de donde son originarias. También podemos identificar o definir la globalización como un proceso fundamentalmente económico, que consiste en la progresiva integración mundial de los mercados y las empresas. La globalización también se manifiesta en otros ámbitos como la tecnología, la cultura y la política. De otra forma, también se define globalización como la expansión, multiplicación y profundización de las relaciones sociales, además de las instituciones a través del espacio y del tiempo. Todo esto significa que muchas de nuestras acciones, de los hechos o de las actividades cotidianas resultan cada vez más influidas por hechos y acontecimientos que ocurren en cualquier lugar del mundo. De misma manera que las decisiones y acciones que un grupo o una comunidad toman, representan o influyen y tienen interesantes repercusiones globales. ¿Qué elementos clave se pueden determinar en la globalización? Inicialmente hablemos de un mercado universal solvente. Como lo hemos descrito en la lámina anterior, desde el punto de vista netamente económico, la liberación de los mercados significa eliminar todo tipo de barreras al comercio. Cada vez los países tienen más acuerdos o tratados de libre comercio que negocian con diferentes estados de acuerdo a sus propios intereses. Pueden ser bloques comerciales, pueden ser acuerdos bilaterales o pueden ser acuerdos de comunidades que se integran para un fin común. Mercado universal solvente significa, por lo tanto,
que todos los productos se pueden movilizar a lo largo del globo con una interesante disminución o tal vez suspensión en el pago de aquello que llamamos aranceles a la hora del ingreso en estos mercados. Otro de los elementos en la globalización hace referencia a esa libre movilidad de los factores productivos. Para recordar, los factores productivos son la tierra o los recursos, el trabajo o la mano de obra y el capital. Y si bien es cierto, inicialmente hablamos de esa movilidad de bienes, hoy día podemos entender que una persona puede tener un portafolio de servicios financieros con un banco en el exterior. A su vez, cada uno de ustedes, o incluso yo, podemos movilizarnos desde lo que es la mano de obra y ser útiles y prestar un servicio en un país diferente al nuestro. Otro elemento interesante de la globalización hace referencia a homogeneizar los gustos. Homogeneizar los gustos significa que cada vez las empresas nos hacen un llamado a lo que refiere ese patrón del buen vivir. Es decir, que desde un momento a otro todos estemos bajo una misma filosofía de acuerdo a lo que la empresa nos quiera ofrecer. Aquí hay un punto clave en lo que es la globalización y es esa influencia de los medios masivos de comunicación en ese patrón o hábitos de consumo. ¿O por qué será que todos queremos tener un teléfono celular de última tecnología? O incluso no hemos terminado de utilizar los servicios de un teléfono y ya queremos tener la versión nueva. ¿Qué sería de la globalización sin la publicidad global? Las grandes marcas han visto en esta oportunidad una manera de fortalecerse y penetrar a todos los mercados en el mundo. Otro de los elementos claves de la globalización es la subcontratación de la producción. Cada vez vemos con mayor incidencia cómo la expansión de las empresas hacia mercados emergentes o hacia mercados donde existe una oportunidad o un beneficio a partir de una mano de obra más económica, genera una ventaja competitiva en las empresas que utilizan este modelo de subcontratación. Y por último tenemos la no intervención del Estado, lo cual significa que el Estado sigue siendo autónomo y sigue estando bajo ese nivel de control, pero son las empresas las que influyen en el índice y en el desarrollo de lo que refiere un mundo globalizado. La globalización posiblemente la encontramos en algunos textos que ha estado presente a lo largo de toda la historia del mundo. Sin embargo, hay ciertos hechos que se han convertido en hitos o en aquellos momentos especiales donde la globalización ha tenido mayor incidencia. Naturalmente, la caída del muro de Berlín en 1989, lo cual origina el fin de la Guerra Fría, ha sido uno de los hechos fundamentales en lo que es el inicio oficial de un mundo globalizado. En el momento en que ya se disuelve la Unión Soviética y que los países armonizan sus políticas, se ve una mayor oportunidad para la flexibilización en los mercados. Aun cuando hay varios momentos importantes, aquí quiero destacar dos más que son más cercanos a su mundo actual. Por un lado es el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Un país que en un inicio se veía como una amenaza, fue finalmente aceptado por la Organización Mundial del Comercio para poder formar parte de este organismo multilateral. Por otra parte, los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas se convierten sin lugar a dudas en uno de los hechos que tal vez ustedes tienen más frescos en su memoria. Posiblemente muchos estaban estudiando, posiblemente no están tan presentes como nosotros, aquellas imágenes del momento cero del choque de los aviones con las Torres Gemelas. Pero si cada vez que llega esta época ustedes lo pueden recordar como si fuera el mismo día. Y esto es porque es un hecho que, aun cuando fue en los Estados Unidos, ha tenido una repercusión
en seguridad, en libertad de culto, en creencias, en cultura y en muchos aspectos de la vida de los diferentes países. ¿Qué características podemos determinar en la globalización? Sin lugar a dudas, el uso de nuevas tecnologías en el transporte, las telecomunicaciones y la producción se convierten en la manera de decir que las TIC son mano amiga del mundo globalizado. Es clave también identificar que las políticas económicas liberales o de una economía de apertura son las que llevan, por consiguiente, a la reducción de los aranceles para el ingreso de los productos extranjeros. Por su parte, estas mismas políticas económicas liberales promueven la internacionalización de las empresas. ¿Cómo percibimos la globalización en la vida cotidiana? Los avances tecnológicos forman parte de nuestro actual estilo de vida. Tener acceso a dispositivos móviles, tener acceso a computadores portátiles, estar conectados o estar en una sociedad interconectada, sin lugar a dudas, son los elementos fundamentales de lo que representa para nosotros como ciudadanos del globo estar en un mundo globalizado. Tan sencillo como poder hacer un clic desde nuestra aplicación móvil para hacer transferencias o hacer transacciones financieras, sin necesidad de estar trasladándonos incluso a la sede oficial de un banco. Como ya lo hemos dicho, tenemos en un mundo globalizado características como el proceso universal, como un proceso donde el mercado es un elemento primordial, esa incidencia de los medios de comunicación y por supuesto el flujo de los factores productivos. Como toda perspectiva hay que reconocer lo bueno y lo malo de la globalización. Dentro de lo bueno, podemos determinar ese logro de mercado común libre de barreras aduaneras, esa conexión mundial a través de la tecnología, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda constante de un desarrollo sostenible. Mirar las ventajas de producir en otros países representa reducción de costos a través de lo que llamamos economías de escala, o producir más con una minimización de los costos productivos. Pensamos también en que ese patrón del buen vivir puede generar una producción concentrada. En vez de producir una gran cantidad de referencias, se pasan a modelos que llamamos un poco más globales o ajustados a ciertos gustos y tendencias de escala mundial. Dentro de las desventajas, también podemos identificar que así como estamos hablando de eliminación de barreras arancelarias, aquellos países que nosotros llamamos desarrollados generan ciertas barreras no arancelarias que se convierten en proteccionistas o que impiden el ingreso de productos como los nuestros a mercados más desarrollados como los europeos. La volatilidad del mercado financiero representa una desventaja interesante porque puede ser que lo que hoy es positivo, mañana, dependiendo de una tendencia, dependiendo de una noticia o dependiendo de cierta coyuntura, pueda afectar el movimiento accionario o el mercado bursátil de diferentes localidades. La pérdida de identidad cultural o estar cada vez más influenciados por otras culturas también puede representar una desventaja. Es allí en donde está la tarea de buscar la manera siempre de fortalecer lo autóctono. El detrimento del medio ambiente, debido a la explotación de recursos dadas por la inversión extranjera en diferentes escenarios, es una desventaja muy latente que se presenta en países incluso como el nuestro. Ahora quiero pasar a mostrarles un concepto que para nosotros se convierte en una herramienta de valor
a la hora de pensar en la internacionalización de las empresas, y es la globalización. El lema pensar globalmente y actuar localmente se ha convertido en el enunciado del movimiento local, esa oportunidad de crear. Si nosotros estamos aquí en Cúcuta, norte de Santander, en una empresa que elabora productos de calzado, por ejemplo, debemos pensar qué es lo que el mundo demanda de este calzado y actuar desde nuestras capacidades como empresa para poder abastecer o satisfacer esas necesidades en esos mercados. En la economía globalizada se presenta efectos sobre el medio ambiente y se presentan situaciones en donde se violan los derechos humanos. Puede ser que esa optimización de costos que genera economías de escala en los países asiáticos esté afectando o vulnerando los derechos humanos de las personas que están dentro de estas maquilas o estas fábricas que producen a terceros. Y para nosotros no tiene mayor incidencia porque el país del punto de venta es diferente al país donde se está fabricando. Y es allí en donde yo los invito a que ustedes piensen en todo lo que representa la globalización y esas oportunidades del pensamiento global sin tener en cuenta que afecten o que no tengan ninguna repercusión en la calidad de vida de las personas que están involucradas en los procesos productivos. Como conclusión final, quiero invitarlos a que den lectura a este párrafo que dice: el término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años. Desde la muy celebrada revolución de la tecnología, de la información, a la disminución de las fronteras nacionales y geopolíticas, en la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. La creciente homogeneización de los gustos de los consumidores, la consolidación y expansión del poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza, la McDonaldización de los alimentos y la cultura, y la creciente ubicuidad de las ideas democráticas liberales de una u otra forma se atribuyen a la globalización. Con esta iniciación o este video introductorio, quiero invitarlos a que empecemos a documentarnos frente a todas estas características que inciden en la globalización, pero que incluso han ocasionado que se empiece a pensar en lo que representa un mundo desglobalizado. Te invito a que realices tu consulta y la tengamos preparada para nuestra próxima clase. Hasta pronto.